En este video de conceptos AMIP 3 en 5 minutos revisaremos las notas estructuradas y operaciones de engrapados dentro del módulo de instrumentos derivados. Iniciaremos por las notas estructuradas. Una nota estructurada es un instrumento derivado complejo que combina elementos de deuda tradicional con derivados financieros. Es importante mencionar que en una nota estructurada la referencia a un instrumento de deuda subyacente generalmente implica que la nota tiene una estructura de pago que se asemeja a la deuda tradicional, pero no necesariamente implica la presencia de un bono o préstamo como activo subyacente. Las características de las notas estructuradas son las siguientes. Tienen una estructura de pago similar a la de la deuda, es decir, pueden existir pago de intereses regulares, retorno del capital a vencimiento, posiblemente características de protección de capital que se asemejen a un bono o a un préstamo. También incorporan instrumentos derivados que sirven para ajustar el rendimiento potencial y también para limitar riesgos. No existe una estructura estándar, pero, como mencionamos, puede incluir pagos periódicos, amortizaciones o rendimientos adicionales. Aun cuando se utilizan para reducir el riesgo de un instrumento, también existen riesgos significativos en la estructura. Por último, existe un vencimiento. Al igual que en la deuda tradicional, en donde llegada la fecha de vencimiento, el inversionista habrá recibido los intereses más el capital aportado, siempre que se hayan cumplido las condiciones de la nota estructurada. Como ejemplo, vamos a suponer un inversionista que desea beneficiarse en 5 meses si el índice Standard & Poor's 500 se mantiene dentro de un rango específico. En nuestro caso, vamos a limitar este rango a entre 4.800 y 5.200 puntos. Para esto, nuestro inversionista compra una nota estructurada con valor nominal de 1.000. Las condiciones de la deuda estructurada son las siguientes. Si el Standard & Poor's 500 cae por debajo de 4.800 o sube por arriba de 5.200 puntos, el inversionista va a recibir el capital inicial menos 25 pesos. Si el Standard & Poor's 500 permanece entre 4.800 y 5.200 pesos, el inversionista recibirá el capital más una ganancia que va a estar topada a 10%. En el módulo de derivados ya revisamos una estructura que permite al inversionista beneficiarse de movimientos moderados en el activo subyacente y a la vez brinda protección ante movimientos representativos al alza y a la baja. Esto se conoce como un butterfly spread. En el caso de la nota estructurada, además de la estructura de derivados, se agrega un esquema de pagos que se asemeja al de un instrumento de deuda tradicional, es decir, un bono. A continuación revisaremos las operaciones de engrapados. El engrapado es una operación con instrumentos derivados que se negocia en MEXDER. Consiste en presentar una sola postura para operar un contrato con varias fechas de vencimiento sucesivas, al mismo precio y de manera simultánea. Es similar a un contrato de swap, en el entendido de que permite cambiar tasas de interés fijas por variables y variables por fijas. Los engrapados son muy utilizados en la cobertura del riesgo de mercado, es decir, la protección ante los movimientos de tasas de interés, que limita las discrepancias entre activos, que pueden ser créditos a largo plazo en una institución bancaria, y pasivos, que pueden ser depósitos recibidos a corto plazo en la misma institución. A diferencia de los swaps, los engrapados se compensan de forma diaria, un beneficio que obtienen ya que son instrumentos listados en una bolsa y que en el caso de México están compensados en Asigna. Recordemos que un swap de tasas de interés tiene como finalidad cambiar la naturaleza de las tasas, es decir, de tasa fija a tasa variable o viceversa. De esta forma, en un swap se efectúan pagos periódicos en intervalos de tiempo iguales, y su flujo se determina a partir de la diferencia entre la tasa fija y la tasa flotante. En el caso del engrapado se realiza la compensación de forma diaria. Un engrapado permite fijar una tasa de interés para periodos distintos. Por ejemplo, un inversionista que desea fijar la tasa TIE de 28 días por los siguientes 3 meses puede realizar la compra de un engrapado 1x3 de enero a marzo, es decir, un engrapado que abarca 3 vencimientos mensuales sucesivos de TIE de 28 días. Para nuestro ejemplo vamos a asumir las siguientes condiciones. Va a ser un engrapado, como mencionamos, 1x3 al 9%, con vencimiento en marzo y un nocional de 10 millones. Recordemos que cada contrato abarca 100,000 pesos y por lo tanto para cubrir 10 millones de nocional necesitaremos 100 contratos. Al cierre del primer día de operación vamos a asumir las siguientes tasas en los futuros de TIE que componen el engrapado. Estas tasas representan la tasa esperada en la pata variable del engrapado.
deben ser comparadas con la tasa fija, que sabemos que será del 9% durante la vida del contrato. El siguiente paso es obtener el valor que tendría el contrato en cada uno de los periodos individuales, utilizando la tasa variable y la tasa fija como tasa de descuento. Como ejemplo, vamos a realizar el cálculo para el mes de enero. En el caso de la tasa variable, el valor del contrato va a ser igual al valor nominal, que es de 100,000, dividido entre 1 más la tasa variable correspondiente a enero, convertida por supuesto a tasa efectiva de 28 días. El total será de 99,327,11. Vamos a realizar el mismo cálculo para los meses de febrero y marzo. La dinámica de cálculo en el caso de la tasa fija es la misma, dividir el valor nominal del contrato entre 1 más la tasa fija correspondiente a enero, convertida a tasa efectiva de 28 días, para un resultado de 99,304,87. Realizaremos también el mismo cálculo para los meses de febrero y marzo. Posteriormente obtendremos la diferencia entre el valor utilizando la tasa variable menos el valor obtenido utilizando la tasa fija en cada uno de los meses, y la suma de las diferencias de cada uno de los meses será igual a la compensación por contrato. En nuestro ejemplo, el inversionista compró 100 contratos, por lo que su compensación total ese día sería de 2,862,32. El mismo cálculo se debe de realizar diariamente hasta la fecha de vencimiento, garantizando el cumplimiento de la obligación contractual. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, @MoneyLabsMX, y suscribirte a nuestro canal de YouTube, @MoneyLabsMX_oficial, para más contenido que te ayudará con tu examen AMIT Figura 3.